lo que el Espíritu Santo va a enseñar con atención, que podamos tener entendimiento, que podamos tener una mente iluminada y que podamos ver que aunque vamos a estar viendo una advertencia sobria, es una advertencia que nace de aquel que ama al pecador y que no desea la condenación del pecador. Y te imploro pues que tú te glorifiques y que quizá el día de hoy por la gracia tuya pues pueda haber uno más que pueda ser añadido a este coro de redimidos, de personas perdonadas, que desde el día de hoy en adelante va a estar alabando y cantando y adorando tu nombre y tu ser por el perdón concedido. Te imploro pues que tú te glorifiques el día de hoy y te pido estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, quisiera que podamos venir al libro de Lucas, al capítulo 16, y permítame tener la lectura de la palabra una vez más allí. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mucho se menciona el día de hoy de que los mensajes en las iglesias necesitan ser relevantes. La palabra relevante quiere decir de primera importancia. Y ¿sabe? Yo estoy de acuerdo con eso. Los mensajes tienen que ser relevantes. Pero en lo que no estoy de acuerdo, en lo que estoy en realidad en desacuerdo con muchos en la iglesia, es qué es lo que muchas personas en la iglesia consideran relevante y qué es lo que consideran que no es relevante. Y para muchos el día de hoy, en la iglesia, piensan que hablar del infierno el día de hoy no es relevante. Sin embargo, con todo mi corazón difiero con esa opinión. Esta mañana hice una breve encuesta. Le pregunté al grupo de hermanas que estaban ahí, éramos 18 de nosotros en el grupo de las damas. Yo era el único caballero allí y le hice la pequeña encuesta que si sabían cuál era al día de hoy el índice de mortalidad. Dije, está en el 30%, está en el 70%, y como que las agarró un poco por sorpresa y después dijeron, no, dice, es 100%. Efectivamente, la última encuesta arroja que el índice de mortalidad es 100%, es decir, todos vamos a morir. Y más aún, de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Dios a través del escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, una vez que se muera, si la persona no se ha reconciliado con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, esa persona va a experimentar el juicio de Dios.
determinado para los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio. Sí, entonces pues yo hice la pregunta y se las hago también a ustedes aquí en esta mañana. ¿No es entonces de lo más relevante, de lo que es de primera importancia, escuchar con atención la advertencia que el Señor Jesús hace para que las personas para que las personas no vayan al infierno, para que las personas no vayan al castigo eterno? ¿No es acaso entonces eso lo más relevante, el mensaje, el más relevante que pueda haber? ¿Cómo pues entonces en la iglesia el día de hoy hay personas que pueden pensar que hablar del infierno, de la advertencia que Jesús obviamente da a todas las personas a través de todas las eras, está diciéndoles, gente, no vayan al infierno? ¿Cómo es que podemos pensar que ese mensaje no es relevante? Si eres un cristiano, estamos hablando probablemente de algún hijo que tú tienes. Es absolutamente relevante hablar acerca del infierno, porque puede tratarse de tu hijo, puede tratarse de tu hija, puede tratarse de tu esposo, puede tratarse de tu esposa, puede tratarse de tu padre, puede tratarse de tu madre, puede tratarse de tu tía, la que tú tanto quieres, de tu abuela, que tú tanto amas, puede tratarse de algún compañero de trabajo que tú tanto estimas. Por supuesto que es relevante. Es más, es muy posible que se esté hablando de ti que estás aquí presente en esta mañana, de ti que has venido aquí, quizá por primera vez, por quinta vez o por centésima vez, no importa, pero que tú, a pesar de que has venido una y mil veces quizá, hasta el día de hoy no te has reconciliado con Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje que se trae hoy es el más relevante para tu vida, el más relevante, el de mayor importancia. No hay ningún otro que pueda preceder en importancia. Para el estudio de nuestra historia, lo que hemos hecho es que hemos dividido el pasaje que acabamos de leer hace unos instantes, el versículo 19 al 31, en 3 partes. Y esto lo hemos hecho para facilitar nuestra comprensión del mismo y para poder captar la enseñanza que Jesús tiene para nosotros acerca de esta advertencia de no ir al infierno. La primera parte es la vida, como la presenta Jesús en la parte de estos dos personajes, la vida de estos dos personajes, el rico y Lázaro, versículos 19 al 21. Luego vamos a ver la muerte, versículo 22. Y finalmente vamos a ver la vida después de la muerte, versículos 23 al 31. En el mensaje anterior les compartí algunas cosas que creí necesario para que ustedes pudiesen ser ayudados a tener una mejor comprensión de la historia que Jesús aquí nos dice. Y les mencioné acerca de, en primer lugar, de las creencias de los fariseos. Vimos que los fariseos eran personas que creen en la vida después de la muerte, o creían en la vida después de la muerte, también que creían en un juicio después de la muerte, también que creían en la existencia de ángeles y que creían en un cielo y en un infierno. Y exploramos algunas de estas formas, algunas de estas doctrinas que ellos tenían, cómo es que ellos entendían estas cosas. En segundo lugar, también les dije que el personaje principal de la historia no es Lázaro. El personaje principal de la historia es el rico. Lázaro en ningún momento habla. Y más bien, Lázaro está puesto ahí en la historia por el Señor Jesús para traer un shock de gran sorpresa a los oyentes, que en primer lugar eran los fariseos. Incluso Abraham es usado por ser el personaje más reverenciado, aún por los fariseos, y era el más reverenciado por todos los judíos. Y con la intención de que al mencionar a Abraham, entonces se pudiese a sí mismo también poder lidiar con algunas falsas creencias que habían en la mente y en las enseñanzas de los fariseos, las cuales eran diseminadas a través de las sinagogas. En tercer lugar, les dije que a los oídos de los fariseos, y en acuerdo con su creencia, el rico, hasta el punto en que Jesús describe solamente su vida, era uno que era bendecido por Dios. El rico era el prototipo, el estereotipo de aquella persona, de aquel individuo que Dios bendice. Por otro lado, la intención de Jesús, eso es como los fariseos lo veían, pero la intención de Jesús, al mencionarles al rico, es en realidad la que eventualmente hacer la conexión de que el rico en la historia los estaba representando a ellos, a los fariseos.
esa es la intención de Jesús, decirles, hey, dice, ustedes ven al rico como que es el estereotipo de alguien que Dios bendice. Ok, chévere, porque eventualmente ustedes van a ver que en realidad el rico los representa a ustedes. Eso es lo que Jesús quería hacer. En cuarto lugar, les dije que la historia en realidad no se centra en la experiencia del cielo. La historia no fue dicha con la intención de darnos información acerca de la vida o la existencia en el cielo. Al contrario, cuando Jesús hace que el personaje principal en realidad sea el rico que termina en el Hades, que termina en tormento, lo que Jesús hace es que en realidad el punto de la historia es que sea entendida como el testimonio de uno que terminando en el infierno da una voz de alerta para que sirva a que otros no terminen donde él terminó. Así que el punto de Jesús no es en realidad en enseñarnos cómo es la existencia para los santos, para los que han creído, para los que han sido redimidos, para los que han recibido salvación. No es cómo se nos va a nosotros presentar la existencia después de la vida en el cielo. Ese no es el punto. Es en realidad el de poder escuchar con atención el testimonio de uno que terminó en el infierno, no creyendo jamás que iba a estar en el infierno, pero que termina en el infierno y que desde el infierno entonces da una voz de alerta para que otros no lo sigan a él allí. En quinto lugar, les dije que esta era una parábola y no una historia verdadera. Esta es una parábola que el Señor Jesús contó. Pero aquí, que nadie entonces albergue algún aire de esperanza, bueno, entonces el infierno no debe ser tan malo. ¿Por qué? Porque jamás una historia tiene la intención de ser más fuerte o más real que la realidad. Si algo, una historia, lo más lo que hace es como que te empieza a dibujar algunas cosas de lo que la realidad en realidad es. Y entonces lo que Jesús hace al utilizar en esta historia la descripción de ese castigo eterno, de ese infierno, es más bien lo que debe de comunicarnos es simplemente de que la realidad es mucho más, superlativamente más tormentosa de lo que la historia nos dice. Y en sexto lugar les dije que la lección principal de esta historia es la de dar una advertencia para que tú y yo no terminemos en el infierno. Es la advertencia que Jesús nos está dando para que tú y yo no terminemos en el infierno. Y así pues entramos a ver la vida de estos dos individuos. Versículo 19 al 21 se nos introdujo aquí a los dos personajes y vemos pues de que la intención era presentar dos personajes que inicialmente encajaban en el molde de pensamiento de los fariseos. El rico como el bendecido por Dios, el pobre como en realidad uno maldito por Dios. Lázaro es el estereotipo de uno maldito por Dios, de acuerdo a cómo los fariseos procesaban estas cosas. Y de acuerdo a cómo los fariseos pensaban, el rico era el estereotipo de uno bendecido por Dios. Así que Jesús empieza allí, como que él viene a su nivel y dice, ok, vamos a un punto de partida común. Vamos a presentar al rico, vamos a presentar a este miserable Lázaro. Ustedes me van a entender, fariseos. Y así que empieza a describir al rico y la descripción que da es de uno de ser extremadamente rico. ¿Cuán rico? Podrido en plata, cochinamente rico, un ricachón. Más plata que él no podía ver, no podía tener nadie. Extremadamente rico. Su vestimenta así lo demostraba, era una vestimenta de púrpura, de lana, como explicamos todo ello, de lino fino, es decir, de algodón egipcio, y también como comía era evidencia de esto. Dicho sea de paso, algunos me dijeron que ya no me van a invitar a su casa a comer, porque dice, tú estás, dice, que menospreciando la comida. Yo nunca dije que yo no quiero un tostón, yo nunca dije que yo no aceptaba un arroz con gandules o un arroz con frijoles de su casa. Por favor, al contrario, si me invitan hoy día no voy a objetar en lo absoluto. Pero el rico en realidad tenía un banquete con esplendidez. Esto era un festín gastronómico diario. El hombre pues no tenía ninguna necesidad de trabajar. Todos los días no hacía sino vestirse elegantísimamente y comer pues como podridamente rico que era el hombre. Todo en un ambiente festivo diario. O sea, el hombre no tenía ninguna preocupación. El hombre no tenía ninguna arruga por estrés. Él no se tenía que preocupar cómo va a pagar la cuenta. No se tenía que preocupar en lo absoluto de nada. En lo absoluto de nada.
Y dijimos incluso, ¿no?, de que algunos de nosotros desearía quizás la vida del rico. Una vida libre de estrés, sin tener que pagar nada, y más bien disfrutando de todas las cosas tan buenas que Dios ha dado en la tierra, ¿no? Los fariseos hasta ese instante estaban diciendo, Él es nuestro hombre, ese rico, Él es nuestro. ¿Por qué ellos pensaban así? Porque indudablemente que el rico era el estereotipo de aquel bendecido por Dios. Y en la mente de los fariseos, una persona solamente podía ser así de bendecida cuando esa persona era obediente a la Torah y obediente a todas las tradiciones de los ancianos. Y entonces esa persona era como ¿quién? Como los fariseos. Era como los fariseos. Pero luego Jesús presenta al otro personaje de su historia, en este caso a Lázaro, y vimos de que el nombre Lázaro significa ayudado por Dios, y que era un nombre común, pero muy apropiado para el punto que Jesús iba a hacer a través de la historia. Lázaro es el polo opuesto al rico, el polo opuesto. Si este era cochinamente rico, este hombre era pues un mendigo, persona en extrema pobreza en contraste con la extrema riqueza del rico. Y era una persona incapacitada. Vimos de que el hombre fue echado, fue tirado. No fue que alguien vino y lo trajo y lo depositó allí nomás en esta entrada grandiosa a la mansión del rico. No, lo tiró ahí. Y la idea parece ser, como estaba cubierto de llagas y que la palabra en el original indica que fue dejado allí a propósito, como que alguien quizá ya no pudo cuidarlo más, quien lo estuvo cuidando hasta ese día, y dijo, mira, ve, yo no puedo más, y lo tiró allí para ver si quizá el rico tendría de él compasión. Y Lázaro pues es descrito no solamente como lleno de llagas, probablemente por estar incapacitado, probablemente porque no podía caminar, y cuando las personas se quedan así en un solo lugar, usted ha visto, le salen como llagas, ¿no?, en el cuerpo. Muy probablemente esas son las llagas que se describen de historia. Y se le describe también como que tenía hambre. Y él pudo observar desde la entrada, porque las casas en aquel entonces eran así, que se podía ver, aun cuando uno no estaba en la casa, uno podía ver hacia adentro, ¿no? Y podía ver cuando estaba comiendo y veía todo ese banquete que estaba haciendo, el disfrute de esta persona. Y vimos pues de que veía cómo comían, ¿no? Y cómo estando allí, les dije que en aquel entonces no habían servilletas, ¿no? Y que agarraban el pan, y en el pan pues eso era comer pero con gusto, ¿no? Agarrar la comida con las manos y agarrar un trozo, qué sé yo, de pollito, de carne, cerdo no creo, pero bueno, corderito, y había una salsita ahí, mojarla, ¿no? Y así, si tenía barba se le mojaba ahí, no importa, agarraba un trozo de pan y te limpiabas y lo tirabas ahí. ¿Por qué? Porque venían perros, indudablemente, y se comían las migas que estaban allí. Jesús dijo en una historia, en un encuentro con una mujer, la mujer sirofenicia, cuando le dijo que no es bueno echar la comida de los hijos a los perrillos, una condición, un estrato socioeconómico indudablemente inferior al del rico. El rico tiraba nomás como si nada, porque esa era la servilleta. Esa era la servilleta. No había tal tipo de servilleta en casa de personas más humildes. Todo se comía. Pero en la casa del rico no, era la abundancia, era tan abundante la cosa que simplemente había eso. Y Lázaro, pues en su hambre, él deseaba siquiera, dice, llenarse su vientre con estas migas. Pero no podía, y para añadir a toda esta ilustración, la agravación de sus males, venían los perros y le lamían las heridas, esto indicando su incapacidad total de poderse defender. No podía hacer nada. Lázaro era una persona totalmente incapaz de hacer algo que pudiese ayudarse a sí mismo. A los oídos de los fariseos, indudablemente, Lázaro es el estereotipo de uno maldito por Dios. De uno maldito por Dios. Y mencionamos que el día de hoy la gente también piensa igual. Muchas personas vienen y dicen, hey, mira, Dios está conmigo. ¿Y cómo sabes que Dios está contigo? Bueno, mira, tengo trabajo, tengo salud, mira la casa que me acabo de comprar, mira el carro que estoy manejando, mira la ropa que he visto, mira, Dios me está bendiciendo. Y entonces dicen o aseguran, se sienten ellos seguros de que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque tienen todos estos signos exteriores de aparente bendición divina. Y entonces la persona que no tiene, bueno, Dios esa no la está bendiciendo. Y ese pensamiento es común, no es de hace 2000 años solamente, también hoy día en Boca Ratón, Deerfield, Del Rey, donde quiera que vivas, pues también hay ese tipo de pensamiento. Y a su vez la conducta del rico era igual a la que tenían los fariseos con las personas, y
pobres y necesitadas. Usted puede leer a través del libro de Lucas, por ejemplo, puede ir al capítulo 10 y leer ahí en los versículos 30 y 32 cómo es que ellos trataban a las personas con una total insensibilidad y apatía. Bueno, pues en su mente, en su concepto, si la persona está así es porque, bueno, pues pecó, hizo así, ¿y quiénes van a ser ellos para interrumpir el juicio de Dios sobre esa persona? Entonces, en esa forma ellos se justificaban, no había ninguna compasión en lo absoluto como para agarrar y para decir, mira ese pobre que está ahí, vamos a ayudarle. Nada en lo absoluto. Total insensibilidad y apatía. Así que Jesús, el Señor Jesús lo que hace es pues establecer en la mente de los fariseos, de acuerdo al pensamiento convencional que ellos tenían hasta ese entonces, a través de la vida del rico, de cómo vivía disfrutando la vida diariamente, como el estereotipo de aquel bendito por Dios, y también a través de la vida de Lázaro, en la mente de ellos también como el estereotipo de uno maldito con Dios, pero lo hace y lo presenta así para entonces traerles a ellos un gran shock. Y entonces llegamos al versículo 22 y leemos acerca de que mueren los dos. Acá es cuando empieza el shock de los fariseos. Aquí es donde empieza, una vez más, como les dije en historias atrás, ¡ah!, que los fariseos se escandalizaban. ¿Qué cosa estás diciendo? Versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo. Ok, murió el mendigo. Pero esto, lo que dice acá ahora, es lo que los va a sacudir. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Ah! Se les debió haber abierto los ojos así, ¡ah!, a los fariseos. Que el mendigo fue ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y de pronto también esto ya los sacude, esta es como la bomba atómica sobre ellos. Y de pronto lee Jesús de los labios del Señor, dice, y murió también el rico y fue sepultado. Nada más menciona. No está en el seno de Abraham. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rico? ¿Dónde está el bendito por Dios? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Esto fue la bomba atómica para ellos. Esto fue la bomba atómica. Porque acá lo que Jesús hizo es hacer añicos totalmente todo ese concepto que ellos tenían de Dios, de quién es bendecido, de quién es maldito. Todito se les hizo añicos, todito se les hizo añicos. Acá lo que el Señor hace es que le dice, mira, vamos a aclarar, vamos a poner algunas precisiones y vamos a hacer algunas correcciones del entendimiento, las ideas que ustedes tienen acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de la muerte y acerca de la vida después de la muerte. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera tener algunos pensamientos en lo que queda del tiempo. La próxima semana vamos a tener que empezar a cubrir un poco más de esto. Vamos a dejar por sentado algo, ¿ok? Como les dije hace un momento, el índice de mortalidad es ¿cuál? ¿Cuánto es el índice de mortalidad? 100%. En otras palabras, ¿cuántos escapan de la muerte, señores? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Te vas a escapar tú, jovencito, tú que estás ahí? ¿Tú te vas a escapar de la muerte? No te vas a escapar de la muerte. No quiero que te mueras hoy. ¿Es posible? ¿Usted se va a escapar de la muerte? No. ¿Usted se va a escapar de la muerte, pastor? Si el rapto viene antes, el pastor siempre respondió teológicamente. Ajá. Pero si el rapto, vamos a seguir el pensamiento teológico que el pastor Juan está presentando y muy correctamente. Si el rapto no fuese todavía, ¿usted va a escapar de la muerte, pastor Juan? No. ¿Sabe? Las personas, sin embargo, quieren escapar el tema de la muerte lo más que pueden. Lo más que pueden. Ay, no me hables de la muerte que se me paran los pelos de punta. Ay, no digas eso, que vas a traer mala suerte. Las personas tratan de escapar lo más que puedan este tema. No le quieren dar consideración, se les paran los pelos de punta a hablar de la muerte. No quieren saber nada de ella. Piensan que ellos están en la land, que jamás van a morir. Ellos están en la land. Ahí es donde están estos jóvenes probablemente pensando que jamás van a morir.
Ahí donde se encuentran quizá algunas personas mayores que están aquí, que piensan que aunque ya estén bordeando los 60 y los 70 y los 80, que ellos de alguna forma piensan que quizá van a escapar. De alguna forma las personas no quieren, rehúsan. Es como algo que es innato. No. ¿Y sabe qué? En realidad, ¿sabe qué? Sí es algo innato. ¿Sabe por qué? Porque no es natural la muerte. Porque Dios no nos hizo para morir. La muerte en realidad es presentada como un enemigo. La muerte no es el plan de Dios para ti ni para mí. Es por eso que nosotros hay esta cosa que rehusamos, pero ¿sabe qué? Es una realidad que tenemos que considerar seriamente. Seriamente. El libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento menciona lo siguiente. Si viene conmigo, por favor, al capítulo 7, versículo 2 y versículo 4. Dice que hay sabiduría en una persona que se pone a meditar y a pensar en la realidad que la muerte viene y viene a todos. 7, versículo 2 y versículo 4 dice, mejor, dice el predicador, Cogelet, dice así, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿A usted le gusta ir a un velorio? ¿O usted prefiere irse a una fiesta? Usted que con tanta facilidad me respondió, ¿usted le gusta ir a un velorio o irse a una fiesta? ¿Cuál prefiere? Voy a tener que preguntarle a otra persona. A las personas por lo general no les gusta ir al velorio. Los deprime, los entristece, los lleva a tener que, sobre todo, enfrentar, aunque sea por los 15, 20, 30 minutos, hora o 2 horas que se quedan allí, con esta inescapable realidad de que algún día él o ella misma va a estar allí. Allí. Pero dice la Escritura que en realidad mejor, no estamos hablando de si le gusta o no, dice mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor para el ser humano? ¿Por qué es mejor para una persona el ir a la casa donde hay luto que irse a la casa donde hay un banquete, una fiesta? ¿Por qué le es mejor? Bueno, acá el Cogelet, el predicador inspirado por el Espíritu, dice, porque aquello, el luto, la muerte, es el fin de todos los hombres. Y el que está vivo, el que vive, lo pondrá en su corazón. Tiene la oportunidad por medio de esta contemplación de estar cerca, pero no estar allí. O sea, esto es tan cerca como te va a acercar a la muerte sin estar tú muerto. De que vas a estar allí y vas a ver la muerte porque vas a ver a aquella persona que conociste, a tu amigo, a tu amiga, a tu tío, a tu tía, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, quien sea que está allí, que está muerto. Tú no estás muerto todavía. Pero vas a ver allí que lo que pasa, lo que sucede, lo que te va a tomar lugar a ti. Entonces la persona dice, va a tomar ese pensamiento, lo va a meditar y se lo va a poner en su corazón. El corazón en la mente hebrea, está hablando, lo va a meditar en lo más profundo de su ser. Lo va a meditar. Versículo 4, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Dice la Escritura claramente que si tú, por ejemplo, el joven, por eso es que una y otra vez el libro de Proverbios presenta que los jóvenes son insensatos.
Son simples en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque piensan, aún no han visto quizá la muerte, no la han visto de cerca, aún no les ha pasado nada, aún no han visto, no han conocido quizá muchas de las tragedias que en realidad toman lugar, no ven las noticias, no ven que hay muertes, que hay guerras, que hay pestes, que hay asesinatos, que hay todas estas cosas. Eso no es cosa de ellos, porque ellos están en la música, ellos están en su cosa, ellos están en la fiesta, ellos están en su mundo, ¿cierto? Están en su jueguito, están en internet, están en Facebook, están chateando, están haciendo todo esto. No hay lugar para estas cosas. Pero sin embargo, dice, es del insensato el pensar solamente que la vida es así, pura alegría. Es del insensato. Pero es del sabio el meditar en que la muerte llega. Ahora, ¿por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para idearte mejor cuál va a ser tu próximo disfraz para Halloween? No. La idea es de que te pongas a pensar, ok, como diría al final el escritor del predicador, ok, capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso de Dios es este, para que ponga este pensamiento en su mente. El fin de todo el discurso es este. Todo lo que estoy diciendo, incluyendo lo que dije acerca de que mejor es ir a casa de luto que estar en casa de banquete, que es más sabio tener en mente, en el corazón, la casa de luto que la insensatez de solamente pensar que la vida es toda una fiesta. ¿Ok? Dice, el fin de todo este discurso, el propósito, la meta que quiero es esto. Decirte a ti, teme a Dios. Teme a Dios. Esta expresión teme a Dios es la expresión antiguo testamentaria donde es el llamado a que la persona reconozca que ha vivido toda una vida no temiendo a Dios, que no tiene una relación con Dios, que no se ha reconciliado con Dios y que entonces esa persona necesita iniciar esta relación con Dios por medio de su arrepentimiento y su confianza en el Dios que lo va a perdonar. Entonces, estas consideraciones llevan a la persona a que medite que de otra forma se va a tener que enfrentar ante el juicio de Dios. ¿Usted se da cuenta? Dios no desea la condenación de los individuos, pero Dios les habla y los llama y les dice, vengan a mí para que obtengan perdón y así puedan escapar esa condenación. De eso es de lo que se trata. Es por eso pues entonces que la Biblia presenta claramente, aun cuando las personas quieren escapar el tema de la muerte, es necesario, es imprescindible meditar en ello. Ahora, otro pensamiento que quisiera compartir con ustedes es el siguiente. Tengan presente, por favor, tengan presente que les quede bien claro que Jesús, el Señor, es quien narra la historia. ¿Ok? Esto no es una historia de un tercero, esto no es que yo les cuento lo que Jesús dijo, no. Ustedes lo pueden leer ahí, claramente, esta es una historia que Jesús mismo narró. Y Él se aseguró de dejar claro a través de esta historia, de presentar con absoluta claridad, como diríamos en inglés, crystal clear. Así que no queda ninguna duda de que su intención es la de dar una advertencia de la consecuencia de que tú llegues a la muerte sin la salvación que Jesús te da. Es clarísimo. Hay una consecuencia. Si tú no vienes a la salvación, si tú no eres salvo, hay una consecuencia y Jesús quiere que entiendas cuál es esa consecuencia. Él no te la pinta, él no te la diluye. Él no te la pone en gris. Te la pone negra como lo oscuro que va a ser si llegas a ese destino. Él no está tratando de ponértela suave. Él no le está poniendo azuquitar a esta píldora para que de alguna forma te sepa mejor. Su intención es la de comunicarte y que tú sepas de antemano que Él ya mostró su amor por ti,
porque dio su vida en la cruz, se hizo hombre, dejó el trono de gloria donde él estaba y vino aquí, irrumpió en la historia de la humanidad, nació de una virgen, tuvo cuerpo humano, el Señor Dios eterno se hizo hombre, vivió una vida perfecta y fue a una cruz para derramar allí sangre para perdonarte. Si tú te arrepientes y en él crees. O sea, nadie puede poner en tela de juicio el verdadero amor de Dios si es que en realidad Dios ama, como él dice. No, ya te lo mostró. Por eso es que en Romanos 5 dice claramente, mas Dios muestra o demuestra su amor para con nosotros en esto. En que siendo aún pecadores, siendo personas separadas de Dios, dándole la espalda a Dios, en enemistad con Dios, enojados con Dios, desobedeciendo a Dios, siendo así, Cristo murió por nosotros. Lo hizo cuando todos nosotros le estábamos dando la espalda a Él. Así pues, entonces nadie puede tener duda del amor de Dios, de las intenciones de Dios, de lo que lo motiva a Dios. Pero así también Él quiere que sepas con certeza, con claridad, con precisión, qué sucedería si es que tú llegas a la muerte sin haber gozado, sin haber recibido, sin haber sido salvado por Jesús. Y te lo dice con claridad. Así que ten presente eso conforme estamos viendo la historia. Ahora, ¿qué ideas hay? Es bueno que cubramos esto también. ¿Qué ideas hay por allí, dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, con respecto a lo que sucede después de la muerte? ¿Qué ideas hay? Bueno, podemos separarlas básicamente en tres áreas generales. La primera de ellas es el concepto de una salvación universal. Yo quisiera que ustedes entiendan que esta salvación universal no es solamente este concepto no es solamente utilizado dentro del ámbito cristiano, sino que incluso dentro del paganismo mismo hay esta idea de salvación universal, y se lo voy a mostrar en un momento. En primer lugar, permítame definir qué es lo que quiere decir esta salvación universal. Significa básicamente aquellos que proponen esto, no encuentra aval en la Escritura, choca inmediatamente con esta historia que Jesús acá está diciendo, ¿ok? Pero hay personas que piensan de que a la final de las cosas, al final de todo, Dios va a salvar a todo el mundo. En realidad, nadie va al infierno. Eso es lo que los proponentes de salvación universal promueven. A las finales, todos van para el cielo. ¿Ok? Salvación universal. Incluso hay algunos que reconocen de que cuando alguien muere no vivió la mejor vida, dicen, bueno, entonces es necesario, dentro de la cristiandad hay enseñanzas como estas, donde entonces dicen, bueno, necesita ser purificado antes de poder entrar al cielo. Entonces hay el concepto en algunos que promueven de purgatorio, donde se purga, donde se saca las impurezas. Entonces ahí nace este concepto. No es bíblico, no lo encuentra. Usted vaya de tapa a tapa en la Biblia, no encuentra ningún concepto bíblico de purgatorio, donde te van a purgar las cosas que aquí no fueron purgadas. No existe tal cosa. Con la finalidad de que luego de que sea purgado, entonces pues se vaya para el cielo. Salvación universal. El paganismo también entiende esto de salvación universal, es lo que promueven en realidad. Si usted va a las religiones orientales, que están muy de moda hoy en día aquí en Estados Unidos, el paganismo también tiene en realidad este concepto de salvación universal. ¿Por qué? Porque en el paganismo básicamente la idea es reencarnarse, ¿cierto? En tu karma te reencarnas. Entonces ahora eres cucaracha, mañana eres un pajarito, después si hiciste mal como pajarito regresas ahora a hormiga, pero de pronto en la siguiente vida puedes regresar a ser perrito. Si eres un buen perrito y satisfaciste a tu amo, entonces llegas a ser ser humano. Te reencarnas en distintas formas, ¿ok? Y eventualmente la idea es de llegar entonces a nirvana. Nirvana es la cosa. Allí, entonces, cuando tú llegas a nirvana, es ya llegaste a la perfección. Y entonces ya te unes con lo que hay allí. Te unes con la fuerza, con la energía, con el dios o dioses o qué sé yo. Te unes con algo supuestamente. Pero entonces si usted se pone a pensar, ¿ok? No deja de ser nada distinto en realidad de salvación universal.
Porque a las finales, en su concepto, todos pueden de alguna forma llegar, si lo que necesitan es nada más 10.387.437.577 oportunidades para llegar allí, pero eventualmente con el suficiente número de años y encarnaciones vas a llegar allí a ser eternamente salvo. En el concepto del paganismo que presente como salvación universal. Así que no es exclusivo dentro de la cristiandad, y no estoy acá diciendo el cristianismo, hago una diferencia acá, preste atención a mis palabras, estoy hablando de la cristiandad, es decir, esto bajo este término quiero que usted entienda una forma simplemente generalizada de hablar de todos aquellos que de alguna forma verdadera y falsa mencionan el nombre de Jesucristo o se identifican con Él. Dentro de la cristiandad, ¿ok?, hay muchos que enseñan salvación universal. Incluso hay algunos dentro de los cristianos evangélicos que enseñan salvación universal, que se han infiltrado con esta falsa enseñanza. El segundo punto es el de condicionalismo. Condicionalismo. Bueno, como usted podrá pensar, si usted examina la palabra condicionalismo, hay una condición para la salvación. Esta es la doctrina que presenta que el hombre básicamente es mortal. ¿Ok? Y van a distintos pasajes de la Escritura, ¿no?, donde dice, mira, Adán muere mortal. ¿Ok? Y no tenía inmortalidad desde el momento de su creación. Entonces Adán, dice, no era un alma inmortal, sino un alma mortal, sujeto a muerte. Y había una condición de por medio, si entonces la condición era satisfecha, hubiese obtenido inmortalidad. La condición hubiese sido en este caso que se mantenga durante el periodo de prueba que Dios lo puso supuestamente en el jardín, que se hubiese mantenido de no comer del árbol que se le dijo no comerás. Y si entonces después del periodo de tiempo que ellos reconocen, que la Biblia nos dice cuánto debe haber sido ese periodo de tiempo para que se afirme, para que se reciba de Dios inmortalidad, entonces mientras todo eso estaba ahí, Adán solamente era mortal. Y el momento que comió, entonces su mortalidad vino en realidad a tomar lugar, murió. Y eventualmente, antes de la edad de 1000 años, muere físicamente también. Ahora bien, ellos dirían, las personas que piensan en el condicionalismo, que, sin embargo, la persona que cree en Jesús, entonces Dios, que es el único inmortal, de acuerdo a como ellos lo presentan, ¿no? Y es cierto, Dios es el único inmortal, entonces reciben de Dios inmortalidad y vida eterna en ese instante. Entonces, ya que no es tanto acerca de la eternidad lo que estamos hablando del santo, del creyente, sino del que no es, ¿qué es lo que ellos dicen le pasa a las personas que mueren sin haber recibido reconciliación con Dios? Bueno, entonces, para estas personas que piensan en el condicionalismo, ellos dicen sí hay un juicio, sí hay un juicio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, cuando la persona muere, esa persona entra, su alma entra a estar en un estado, algunos lo describen, un estado intermedio de dormir del alma. En inglés, soul asleep. El dormir del alma. Y para esto utilizan varios pasajes donde dice que el Señor Jesús se acerca a Lázaro, mira, Lázaro duerme, y el apóstol Pablo diciendo, mira, allí duermen, los creyentes han dormido, y en el Antiguo Testamento también, y durmió con sus padres, etcétera. Entonces, el pensamiento continúa porque tienen que llevarlo hasta el fin, ¿cierto? Y es, ok, entonces, ¿qué pasa en la resurrección? Bueno, en la resurrección, las personas que no se arrepintieron, que estaban durmiendo en su alma durante este periodo que Dios está desarrollando su plan, cuando llegue el momento de la resurrección, van a despertar. Y cuando despiertan entonces, en ese instante, y acá es importante precisar cómo ellos ven acá lo que es el castigo eterno, ¿ok? El castigo eterno, con respecto al sufrimiento del castigo eterno, lo ponen de la siguiente forma, de que el castigo eterno es la tragedia, acá ellos describen que esta es la tragedia, la cual es leve y momentánea de saber lo que te estás perdiendo. ¿Por qué? Porque en el momento del juicio se levantan y entonces dice, oh, wow, yo pude haber tenido una eternidad con Dios, yo pude haber estado en el cielo y ahora
¿qué va a pasar conmigo? ¡Puf! En ese instante, el castigo que Dios les dio fue, los aniquiló, los extinguió, los dejó de hacer existir. Entonces, el sufrimiento que la Biblia describe del castigo eterno es aquel, entonces, en ese breve instante del juicio, ¿ok?, en lo que resucita de los muertos y en lo que Dios lo aniquila, lo deja de hacer existir. En ese periodo de tiempo es esta angustia tan grande, este sufrimiento tan grande. ¡Oh, qué cosa me estoy perdiendo! ¡Qué cosa tan grande, tan gloriosa me estoy perdiendo! Y mientras está en ese sufrimiento, ¡puf!, deja de existir. Y entonces dicen, y la muerte sí es eterna. ¿Por qué? Porque esa persona deja de existir eternamente. ¿Ok? Ese es el condicionalismo. Sin embargo, la intención de la historia, si solamente tomásemos Lucas, y no es el único pasaje. Si algo, la Escritura está repleta de otra realidad. No que haya más de una realidad, sino que las otras que les he escrito no encuentro en la Escritura que sea de acuerdo con la realidad bíblica. En la intención de la historia, ¿ok?, hay 4 veces que Jesús, quien hace decir la historia a los personajes, ¿ok?, al rico lo hace hablar y a Abraham lo hace hablar en la historia de Jesús. Y en 4 oportunidades les dice tormento, 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 tormento. ¿Ok? Tormento, 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 tormento. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Está en plural. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si solamente tomamos, una vez más, la intención de Jesús de dar una advertencia para que los fariseos sean los primeros que se beneficien de ello, no terminando en el infierno, no terminando donde no esperaban, no terminando en un lugar de tormento, siendo atormentados. Y Jesús lo dice una y otra y otra y otra vez. Él narrando la historia, él a través de la boca del rico, él a través de la boca de Abraham, él diciendo la historia. 4 veces Jesús hace el punto de que acá de lo que él quiere librar es de ese tormento eterno. Si tenemos dicha advertencia de parte del Señor, ¿cómo podemos asumir entonces de que el infierno no es existente o que es retórico, solo una ilustración, o que es una historia más apropiada quizá para Halloween? El Señor Jesús habló del infierno usando su historia para describir vívidamente que el infierno es una realidad donde la persona sufrirá de inacabable y doloroso tormento. En ningún lugar de la historia que usted ve allí, Jesús da siquiera la más mínima idea de que el tormento va a tener un fin. No la hay. Usted búsquele y rebúsquele la historia y no va a encontrar ningún alivio de pensar, bueno, quizás será por un poco de tiempo. El Señor habló del infierno como una realidad y no como una fantasía. Por otro lado, tenemos que reconocer, hay alguien que está encantadísimo de presentar el infierno en la forma en la que se presenta hoy en día. ¿Cuándo usted escucha acerca del infierno? Dígame. O si usted vio alguna película o usted vio alguna serie, ahora último, ayer quizá,
En algún momento alguien agarró y le dijo a alguna persona en la película, listen, you go to hell. Vete al diablo. O sea, además es usado como una expresión de enojo, de amargura, de maldición. You go to hell. Probablemente también, si usted es de los que les gusta ver los shows de comediantes, de repente ahí también algún comediante quizá la utilizó por ahí en algún lugar. Quizá su compañero de trabajo fue la última persona que dijo, hablando de su jefe, go to hell. Pero después de eso, muchas veces, de la boca de aquellos que debiésemos de estar sonando la voz de advertencia, de nuestra boca no sale. Satanás ha sido muy efectivo en silenciar la boca de muchos de nosotros acerca de la realidad más vívida que Jesús advirtió. Si Satanás no es astuto. O Satanás está contentísimo de que sea solamente utilizado como una expresión de maldición, quizá como para mofarse acerca de ello, ¿no? Y sacar pues ahí con alguien con cachitos y con trineo y para Halloween. Por él encantado. Y que salga Chucky número 8, el muñeco asesino, ¿no? Y cosas así, ¿no? Él encantadísimo que la gente piense en una forma a la ligera. El infierno, ¿qué estás hablando? Son cosas de gente ignorante de tiempos pasados. Él encantado de eso. Él por él que se continúe ridiculizando y se neutralice la realidad del infierno, porque de esa forma más personas se mantienen en la condición en la que están, donde ellos piensan, no, eso no es para mí, eso no es verdad, y lo tratan de sacar de su mente. Termino con esto. Como hemos visto, la muerte nadie le escapa. Nadie le escapa. La enseñanza del infierno no es la enseñanza de un grupo de personas filósofas, ni de un grupo de personas seminaristas, ni de un grupo de personas religiosas. La enseñanza del infierno salió de los labios de aquel que es Dios que se hizo hombre, y que lo que desea es solamente darte a ti por amor, por misericordia, por compasión, darte a ti la oportunidad de escapar el juicio venidero. Hubo un grupo de personas en la ciudad de Tesalónica que creyeron al Señor, y ellos eran entonces las personas que estaban esperando en los cielos a Jesús, el Hijo de Dios, el cual resucitó a los muertos. Y dice el versículo 10, aquel que libra de la ira venidera. Amigo, si tú eres una persona que el día de hoy no tiene la salvación, si hoy te llega el día en que la muerte, tú seas una vez más una evidencia de que el índice de mortalidad es 100%, y no te has reconciliado aún con Dios, pues hoy te llamo a que tú vengas a Él. Que tú vengas a Él, que tú te reconcilies con Él, que tú vengas y le digas, Señor Jesús, sálvame, líbrame de la ira venidera, la cual reconozco me merezco. Oremos. Padre, venimos a ti agradecidos por tu palabra, porque a través de ella podemos entender claramente cuál es ese amor que tú has tenido por nosotros. Haber venido aquí, haber enviado, Señor, al Señor Jesús, tu Hijo, para que Él fuese aquel que nos redimiese y nos librase de la ira venidera. Y te pido, Padre, por medio del Espíritu Santo, que tú redargullas, que tú convenzas a aquellos que están sentados allí, que están cavilando en sus mentes, quizá indecisos,
quizá aún con dudas, Padre, quizá no comprenden todo, pero Padre, que les quede claro el llamado que tú les estás haciendo al arrepentimiento y la fe en tu Hijo Jesús. Tráelos porque tú solo los puedes traer. Quebrántalos en arrepentimiento y concédeles el don de la fe para que puedan creer en tu Hijo Jesús. Y a ti, mi amigo, mi amiga, te llamo para que tú respondas a ese llamado que el Señor te está haciendo. Ven a Él, no te detengas, ven a Él prontamente. Si escuchas hoy su voz, no te endurezcas ahí donde estás, sino más bien, ven a Él, pídele perdón, entrégale tu vida. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, amén.